hermanos, así como están de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Vamos a dar lectura a los versículos 46 al 52. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Unidos leemos y dice así: Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó a llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Padre bendito, en esta hora nos acercamos a ti, dándote gracias porque tenemos la bendición y la dicha de estar en tu casa. Vamos, Señor amado, a meditar en tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Permite que seamos confortados, fortalecidos con tu palabra, y en todo, Señor amado, podamos nosotros contemplar tu gloria, tu obra gloriosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Muchas gracias, sabiendo que tú haces más. Nos dejamos en tus manos preciosas, por Cristo te lo he rogado, mi Señor. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. En este capítulo 10 del Evangelio de San Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Es decir, estamos hablando de un viaje sin retorno. Como él mismo lo había anunciado, su destino era la cruz. Así, ya iba a ir a la cruz. Pero en el camino él no dejaba de enseñar a sus discípulos, ya sea por medio de sus palabras o por las obras que él hacía. De una o de otra manera, él les seguía enseñando. Ahora vemos nosotros aquí que llega a Jericó, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y allí de manera gráfica, a través de una sanidad a un ciego, él enseña a sus discípulos la condición y la necesidad de su pueblo. Nosotros recordamos que en otro de los evangelios sinópticos, él les habló y les dijo: porque viendo no ven, y oyendo ¿qué? No oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Ahora, amados hermanos, a través de esta sanidad, el Señor sigue enseñando esa condición que había en su pueblo. Y ocupa esto como un medio para mostrarles a ellos gráficamente su realidad. Por eso vamos a ver en estos breves minutos la enfermedad, un medio que revela nuestra necesidad de Jesús. Así. La enfermedad, un medio que revela nuestra necesidad de Jesús.
Este evangelio de San Marcos, amados hermanos, tiene el propósito de presentar a Cristo, su persona, como siervo. Nos presenta también su obra. Desde el capítulo 1 ya lo vemos a Él actuando, trabajando, la obra del Señor Jesús, y nos presenta su enseñanza. Y aquí donde nosotros leímos el capítulo 10, pues ahí el Señor Jesús enseña sobre el matrimonio, enseña sobre las riquezas, enseña sobre el servicio y sana a Bartimeo el ciego. Está trabajando, está enseñando, está obrando. Lo vemos al Señor siempre trabajando. Ahora nosotros vemos esto y este ejemplo gráfico de la condición de la nación de Israel, la enfermedad, un medio que revela nuestra necesidad de Jesús. Y en primer lugar, aquí donde nosotros leímos, en los primeros versículos 46 al 48, vemos a un ciego que manifiesta su necesidad. Porque dice así, lea conmigo, versículos 46 al 48 de este capítulo 10 de San Marcos. Dice: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces hablamos de esto. Estamos viendo un hombre enfermo, estamos viendo un hombre ciego, estamos viendo un hombre necesitado que está clamando. Por eso hablamos la enfermedad, un medio que revela nuestra necesidad de Jesús. Y entonces vemos aquí un ciego que está manifestando su necesidad. Hermano, Bartimeo seguramente había oído del Señor, pero no le conocía. No le conocía. Bartimeo no podía seguirle. Por eso dice que estaba ¿qué? Junto al camino. Bartimeo no podía servirle. Estaba separado de él. Y entonces nosotros vemos la condición, amados hermanos. Fíjense bien. Ahora, cada uno de nosotros damos gloria a Dios porque estamos hablando de una persona que estaba en total oscuridad y que nunca había visto la luz, pero que ahora la luz iba a pasar por ahí. La luz que alumbra en medio de las tinieblas, la luz que da vista a los ciegos, que abre, amados hermanos, los ojos de aquel que no puede ver. Y ya nos está diciendo en este ejemplo: pues así está mi pueblo, porque viendo que, ¿sabe que aquí puede haber alguno que ve físicamente, pero que no ve qué? Espiritualmente. Y entonces tenemos nosotros aquí y que nos está diciendo y nos habla de Bartimeo y dice Bartimeo y lo presenta así: Bartimeo ¿qué? El ciego. Es que como cuando hablamos de un pecador, no estamos hablando, amados hermanos, no estamos hablando de algo trivial. Usted es un pecador, usted está condenado a la oscuridad eterna, a menos que la luz resplandezca en su vida. Esta era una única oportunidad. Y además el Señor se dirigía a Jerusalén y ya no había ¿qué? Retorno, iba a la cruz. Iba a la cruz. Y aquí nos presenta la necesidad de este hombre. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. No podía hacer otra cosa sino que mendigar. Mire, amados hermanos, una vida sin Cristo lo único que puede hacer es ¿qué? Mendigar. Mendigar. Pero la verdad en Cristo, amados hermanos, uno está completo.
Ahora nos marca, oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos está presentando una necesidad general. No está diciendo, aquí no está presentando Jesús, yo quiero ver en este momento, sino está diciendo, ten misericordia. No solamente era ciego físicamente, sino también espiritualmente. Ya nos está presentando de una manera general su condición, no solamente física, sino también espiritual. Y el Señor seguía enseñando. Y le seguía diciendo a los suyos, a sus discípulos: ustedes están como este Bartimeo. Porque el Señor les había dicho que iba a ir a la cruz y ellos todavía no lo entendían. Y ellos todavía no lo digerían, así como muchos cristianos no entienden la voluntad revelada de Dios y en las Escrituras. Y cuando Dios comienza a obrar en su vida, no pueden comprender la razón de por qué Dios está obrando de tal y tal manera. Como ciegos. Y el Señor sigue manifestando y revelando la necesidad. Y aquel hombre clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos la gracia del Señor trabajando en la vida de un hombre necesitado. Muchos le reñían, y la verdad, amados hermanos, esta es la realidad. Para aquel que quiere buscar al Señor, siempre va a haber obstáculos. Sin embargo, cuando Dios comienza a obrar en el corazón del hombre, no lo detiene nada. Él daba mayores voces: hijo de David, y ahí estaba su petición: ten misericordia de mí. ¿Qué más le digo al Señor si Él de mí conoce qué? ¿Conoce todo? ¿Qué más le digo si de todos modos Él conoce todo de mí? ¿Qué le puedo esconder? Entonces, amados hermanos, ahí estaba esa enfermedad, pero sirve como un medio que estaba revelando así a los ojos de todos la necesidad de Bartimeo, la necesidad que tenía él del Señor. Pero vemos cómo el Señor sigue obrando, porque nos presenta no solamente a los discípulos que ellos creían que veían y entendían, sino también a los fariseos que viendo que no ven. Y ahora en los siguientes versículos vemos a un hombre ciego. ¡Qué contradicción! Vemos a un ciego que ve su necesidad. Dice uno: ¡qué contradicción! Porque muchos no pueden ver su condición ni su necesidad, pero vemos a uno que no ve, que ve. Por eso cuando nosotros vemos en las Escrituras y leemos, amados hermanos, los versículos 49 al 51, dice: entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: maestro, que cobre ¿qué? Vemos un ciego que ve su necesidad. En este mismo capítulo, cuando el Señor le hace la misma pregunta a Jacobo y a Juan, en el versículo 36, echa un vistazo y les dice a ellos: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le respondieron: danos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Jacobo y Juan pedían posiciones y estatus. ¿Qué le parece? Unos que ven, pero que realmente ¿qué? No ven. ¿Se da cuenta por qué a través de esta enfermedad de Bartimeo el Señor le sigue enseñando? Es que tú ves físicamente, pero estás ciego espiritualmente. A ver, ¿qué quieres que te haga? Este hombre vio su necesidad. Yo soy un ciego, yo quiero ver. Ten misericordia de mí, por favor. Ten misericordia, no veo. Esa es mi necesidad. Yo no quiero posición, yo no quiero estatus, yo no quiero poder, yo no quiero fama, yo no quiero nada de esta tierra. Yo te quiero ver, yo quiero ver.
Cuando se llega otro hombre, amados hermanos, y le dice al Señor, y di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué quieres del Señor? Yo quiero que Él arregle mi situación. ¿Eso es lo que quieres del Señor? Otro que no veía su necesidad. Otros que decían, nosotros queremos ver de ti señales. ¿No ves tu necesidad? Viendo no ves que tu mayor necesidad se llama Jesús. Y quizás sea la última oportunidad que tengas como Bartimeo. Pero Jesús estaba pasando por ahí. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos un ciego que ve su necesidad. Y el Señor se detiene y ese llamado tan precioso a la salvación y que le dicen, llamen al ciego. Llamen al ciego. Y le dicen, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino Jesús. O sea, todo lo que le estorbaba. Esa capa que posiblemente la había ocupado para taparse del calor o de la lluvia, o quizás la puso ahí enfrente para recibir dinero porque era un mendigo y entonces necesitaba unas monedas de los que pasaban junto al camino para poder sustentarse. Pero cuando el Señor le llama, eso que le había servido a él, lo desecha. Su medio por el cual él podía subsistir, diferente al joven rico, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y él no quiso. Y desecha todo. Echando su capa se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él no pide estatus, Él no pide fama, Él no pide terreno, Él no pide riqueza. Él es un ciego que ya está viendo, un ciego que ve su propia necesidad y que le dice, maestro, que cobre la vista. No solo soy ciego físicamente, sino espiritualmente. Si ha escuchado lo que dicen en el mundo, y hasta el mundo lo dice, y es una pena, no hay peor ciego oiga, que escuches de Jesús y no veas. Que escuches continuamente de Jesús y no puedas contemplar tu necesidad de Él. Y este hombre le dice, yo quiero cobrar la vista. La misericordia de Dios tan grande, porque vemos, dice la Biblia, el versículo 52 dice así, y Jesús les dijo, ve, tu fe te ha salvado, y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La enfermedad, un medio que revela nuestra necesidad de Jesús. Vemos a un ciego que ya no está en necesidad. Ya no está junto al camino. Ahora está ¿dónde? En el camino. Es decir, con Cristo cambió ¿qué? Todo. Con Cristo cambió todo. ¿Y su necesidad? Oiga, por eso cuando nosotros hablamos de Cristo, y el apóstol Pablo lo presentaba en la carta a los Colosenses y habla de Cristo diciendo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, en Él estamos completos, en Él no nos hace falta nada, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando Cristo viene a nuestra vida y estamos unidos a Él, ya no estaremos junto al camino, sino ahora estaremos ¿dónde? En el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es el camino.
Y cuando uno ve su necesidad y viene a Él, en Él estamos completos. En Él estamos completos. En Él no nos hace falta nada. Póngase de pie. Por eso usted hoy puede venir a Él. Vamos a cantar porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Y así como este ciego manifestó su necesidad, usted también puede manifestar su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Es Cristo. Y uno dice, ¿quién quiere más de Cristo? Yo quiero más de Cristo. Yo necesito del Señor. Y como este ciego que estaba en necesidad, ahora lo vemos ya sin necesidad, ya no junto al camino, sino ahora ¿dónde? En el camino. ¿Usted quiere mendigar? ¿Usted quiere seguir mendigando? Porque quiere. Pero una vez que venimos a Cristo, en Él estáis completos. En Él estáis cumplidos. En Él no nos hace falta nada. Nunca más le hizo falta nada a Bartimeo. Llegó Jesús y ahora andaba con Él en el camino. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti. Te agradecemos tanto, Señor, porque tenemos esa libertad de acercarnos al trono de la gracia. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo estamos completos. Estamos cumplidos. Muchas gracias. Pero hay quienes necesitan a Jesús, porque están como Bartimeo, ciegos. Pero tú obraste en él. Y en la ceguera hiciste ver que estaba necesitado. Y él presentó su necesidad ante ti y tuviste misericordia. Señor, es tu misericordia la que imploro sobre el que está ciego espiritualmente. Viendo, no ven. ¡Qué tragedia! Abre esos ojos espirituales. Alumbra el entendimiento, Señor, de cada uno para que vea como Bartimeo su condición y podamos ver tu gloria, Señor, obrando en esas vidas. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre de misericordia, por tu amor. Señor, glorifica tu palabra en la vida y el corazón de cada uno de los oyentes. Y sigue bendiciendo, Señor amado, nuestras vidas. Bendice nuestra reunión de grupos doctrinales. Bendice la ofrenda y multiplícala. Y permite, Señor amado, que en todo
podamos nosotros seguir gozándonos en tu presencia y así, mi Señor amado, así, Señor, sigamos siendo enriquecidos con tu palabra, mi Dios eterno. Al momento, al finalizar nuestros grupos doctrinales, despídenos en paz, que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión con tu Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya.